El 8 de octubre de 2011, José Bretón denunció que sus hijos, Ruth y José, habían desaparecido en el Parque Cruz Conde de Córdoba. Tenían 6 y 2 años. Según su versión, los perdió de vista durante apenas unos instantes, pero aquella explicación que al principio activó una búsqueda desesperada, pronto empezó a mostrar grietas. Mientras la ciudad miraba hacia el parque, la investigación acabaría conduciendo a otro lugar, la finca familiar de Las Quemadillas. Allí, entre cenizas y restos óseos, comenzaría a tomar forma una verdad mucho más dura que cualquier sospecha inicial. Este no es solo el relato de una desaparición, es la reconstrucción de un caso que estremeció a España y que obligó a mirar de frente una de las formas más devastadoras de violencia dentro de una familia. La historia comienza entre Huelva y Córdoba, a principios de octubre de 2011. Ruth Bretón Ortiz tenía 6 años. Su hermano, José Bretón Ortiz, tenía 2. Vivían con su madre, Ruth Ortiz, en Huelva, en un momento familiar marcado por la separación de sus padres y por una tensión que poco después quedaría unida para siempre a la investigación judicial. El 7 de octubre, José Bretón recogió a los niños para pasar con ellos el fin de semana. Al día siguiente, 8 de octubre de 2011, denunció que Ruth y José habían desaparecido en el Parque Cruz Conde de Córdoba. Según su versión, los había perdido de vista durante unos instantes mientras estaban jugando. Esa explicación activó una búsqueda urgente. Policía, familiares, vecinos y medios de comunicación comenzaron a mirar hacia el parque como el escenario principal de una desaparición infantil. Pero desde las primeras horas, la investigación no se limitó a ese lugar. La versión de Bretón debía comprobarse con horarios, cámaras, recorridos y testimonios. Cada detalle importaba, cada minuto podía confirmar o romper el relato que él había dado a las autoridades. Mientras la ciudad seguía pendiente de la búsqueda, los investigadores empezaron a mirar también hacia otro punto clave: la finca familiar de Las Quemadillas. Aquel caso, que en un principio fue presentado como la desaparición de 2 niños en un parque, fue cambiando de forma a medida que avanzaban las pesquisas. La angustia de la familia materna, la presión pública y el paso de los días hicieron que la historia trascendiera Córdoba y se convirtiera en una noticia seguida por todo el país. Pero detrás de los titulares había 2 menores desaparecidos, una madre esperando respuestas y una investigación que empezaba a alejarse de la versión inicial del padre. Lo que parecía una búsqueda desesperada en un parque acabaría convirtiéndose en una reconstrucción mucho más compleja. Una reconstrucción en la que los datos, las contradicciones y las pruebas halladas fuera del parque serían decisivos para entender qué ocurrió realmente con Ruth y José. Antes de aquella denuncia, había un contexto familiar que la investigación tendría muy presente. Ruth Ortiz y José Bretón atravesaban una separación y los niños se encontraban con su padre durante ese fin de semana. Ese dato no explica por sí solo lo ocurrido, pero sí ayuda a entender por qué los investigadores no podían limitarse a buscar en el parque. En un caso así, cada movimiento previo tenía importancia: cuándo fueron recogidos los menores, qué trayecto siguieron, qué llamadas se hicieron y qué personas pudieron verlos en las horas anteriores a la denuncia. La investigación necesitaba reconstruir no solo el momento de la supuesta desaparición, sino todo lo que había pasado antes. La desaparición de Ruth y José Bretón Ortiz activó una búsqueda que en sus primeras horas tuvo un foco evidente: el Parque Cruz Conde. Esa era la escena que José Bretón había señalado ante las autoridades. Según su relato,
Los niños estaban jugando y tras un breve descuido dejaron de estar a la vista. Pero una desaparición de 2 menores no podía sostenerse solo sobre una declaración. Los investigadores necesitaban reconstruir horarios, desplazamientos, llamadas y cualquier movimiento que ayudara a confirmar o desmontar aquella versión. Mientras la atención pública seguía concentrada en el parque, la investigación empezó a abrir otras líneas. El entorno familiar, los días previos y los lugares vinculados al padre pasaron a formar parte de las pesquisas. Entre ellos, había un punto que terminaría siendo decisivo: la finca familiar de Las Quemadillas. Allí no se buscaba una respuesta sencilla, sino cualquier indicio que pudiera explicar por qué 2 niños habían desaparecido, sin dejar rastro aparente en un lugar público. En esa finca, los investigadores localizaron restos en una hoguera. Al principio, aquel hallazgo no resolvió el caso. De hecho, uno de los aspectos más delicados de la investigación fue precisamente el análisis inicial de esos restos, que en un primer momento no fue interpretado como lo que más tarde acabaría revelándose. Con el paso del tiempo, nuevos informes forenses y antropológicos dieron un giro completo a la causa. Aquellos restos óseos y dentales eran compatibles con restos humanos inmaduros, correspondientes a 2 menores de edades similares a Ruth y José. Ese giro cambió la naturaleza de la investigación. La desaparición en el parque dejó de ser el centro absoluto del relato y la finca de Las Quemadillas pasó a ocupar un lugar esencial. La versión inicial de Breton quedaba enfrentada a una cadena de indicios cada vez más difícil de sostener. Ya no se trataba solo de encontrar a 2 niños desaparecidos, sino de explicar qué había ocurrido antes de la denuncia y por qué las pruebas apuntaban lejos del escenario que el padre había señalado. A partir de ahí, el caso avanzó hacia una fase judicial marcada por la reconstrucción de los hechos, el análisis de las pruebas y la revisión de cada contradicción. La búsqueda de Ruth y José se transformó en una investigación criminal de enorme impacto, en la que el peso de los informes periciales acabaría siendo fundamental para desmontar la historia inicial. El punto de inflexión del caso no llegó de una confesión, ni de un testigo que hubiera visto a Ruth y José salir del parque. Llegó de la prueba material. Los restos encontrados en la hoguera de la finca de Las Quemadillas se convirtieron en el centro de la causa, aunque el camino hasta reconocer su importancia fue lento y doloroso. En un primer momento, aquellos fragmentos fueron interpretados como restos de origen animal, pero esa conclusión inicial acabaría siendo revisada y nuevos informes forenses y antropológicos señalaron algo mucho más grave. Se trataba de restos humanos inmaduros, compatibles con 2 menores de edades semejantes a Ruth y José. Ese error inicial fue uno de los aspectos más controvertidos de la investigación. Durante meses, la causa avanzó con una pieza esencial mal leída. Cuando los informes posteriores corrigieron esa interpretación, el caso cambió por completo. La finca familiar dejó de ser un escenario secundario y pasó a ocupar el centro de la reconstrucción. La versión de la desaparición en el Parque Cruz Conde quedaba cada vez más debilitada frente a los indicios hallados en Las Quemadillas. En el juicio, el jurado consideró probado que José Breton no perdió a sus hijos en el parque, sino que había construido una versión falsa para ocultar lo ocurrido. Según el veredicto, los niños murieron en la finca familiar y sus cuerpos fueron quemados en una hoguera. La sentencia posterior lo condenó a 40 años de prisión por el asesinato de Ruth y José,
una condena que más tarde sería confirmada por el Tribunal Supremo. La defensa intentó cuestionar la validez de las pruebas, especialmente la cadena de custodia y el valor de los restos óseos. Sin embargo, el Supremo dio valor probatorio a esos restos y rechazó que las dudas planteadas fueran suficientes para desmontar la condena. La resolución judicial consolidó así la idea central del caso. La denuncia de desaparición en el parque no era el verdadero origen de la tragedia, sino una pieza más dentro de una versión que los tribunales consideraron falsa. La fase judicial también fue clave porque permitió ordenar todo aquello que durante meses había aparecido de forma fragmentada. La denuncia inicial, la búsqueda pública, los registros, los informes periciales, las contradicciones y la revisión de los restos. El jurado no valoró una sola prueba aislada, sino un conjunto de indicios que, puestos en relación, acabaron formando una reconstrucción coherente para la acusación. Después, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Tribunal Supremo confirmaron la condena, rechazando los argumentos principales de la defensa. Esa confirmación dio firmeza jurídica a una conclusión devastadora. Ruth y José no habían sido víctimas de una desaparición accidental, sino de un crimen por el que su padre fue condenado. Por eso, los puntos clave del caso Bretón no están en la especulación psicológica ni en intentar explicar desde fuera qué pasaba por la mente del condenado. Están en los hechos probados. La desaparición denunciada el 8 de octubre de 2011, la finca de las Quemadillas, los restos encontrados en la hoguera, la revisión pericial que corrigió el error inicial, el veredicto del jurado y la condena firme. Son esos elementos, y no el sensacionalismo, los que permiten reconstruir una historia que sigue siendo estremecedora por sí sola. El caso de Ruth y José Bretón Ortiz dejó una huella profunda en la sociedad española, no solo por la brutalidad de los hechos probados, sino por la forma en que comenzó todo. Una denuncia de desaparición en un parque, una búsqueda pública cargada de esperanza y después una investigación que terminó señalando al propio padre de los niños. Aquella transformación del relato inicial, desde la angustia por dos menores desaparecidos hasta la confirmación judicial de su asesinato, convirtió el caso en una de las historias criminales más recordadas de España. Durante meses, la atención mediática fue enorme. Cada avance, cada contradicción y cada informe pericial ocupaban espacio en informativos, periódicos y tertulias. La sociedad seguía el caso con una mezcla de incredulidad, rabia y dolor. Pero en medio del ruido mediático había una realidad que no debía perderse de vista. 2 niños habían sido asesinados y una madre, Ruth Ortiz, tuvo que enfrentarse no solo a la pérdida, sino también a un proceso judicial durísimo y a la exposición pública constante de su tragedia. El impacto del caso también ayudó a poner sobre la mesa una forma de violencia que con el tiempo sería nombrada y debatida con más claridad. La violencia vicaria, es decir, el daño ejercido contra los hijos para causar el mayor sufrimiento posible a la madre. En ese sentido, el caso Bretón quedó asociado a una reflexión social mucho más amplia sobre la protección de los menores en contextos de separación, conflicto familiar y riesgo. No se trata de convertir una tragedia concreta en una explicación universal, pero sí de reconocer que este caso obligó a muchas personas a mirar con más atención una realidad que durante años había permanecido menos visible. A nivel judicial, la condena a José Bretón fue contundente: 40 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos.
Más tarde, el límite máximo de cumplimiento efectivo quedó fijado en 25 años, una diferencia legal que generó también debate público, porque muchas personas percibían una distancia difícil de asumir entre la condena impuesta y el tiempo máximo real de prisión. Con el paso de los años, el nombre de este caso sigue provocando una reacción inmediata, no por el morbo, sino por lo que representa, la ruptura absoluta de un vínculo que debería proteger, cuidar y dar seguridad. Ruth y José no son solo víctimas de un expediente judicial, son dos niños cuya memoria exige respeto, precisión y prudencia. Y por eso, al contar esta historia, el impacto no debe medirse solo por la audiencia que tuvo, sino por la responsabilidad con la que se recuerda. El caso de Ruth y José Bretón Ortiz no necesita exageraciones para estremecer. Los hechos probados, la falsa denuncia de desaparición, la búsqueda en el Parque Cruz Conde, la investigación en las quemadillas, los restos hallados en la hoguera y la condena judicial bastan para entender la dimensión de esta tragedia. A veces, el horror no aparece como una escena imposible de imaginar, sino dentro de un entorno aparentemente cotidiano, en una familia, en una ciudad, en una historia que al principio muchos siguieron con la esperanza de encontrar a dos niños con vida. Recordar este caso exige hacerlo con respeto. No se trata de convertir el dolor en espectáculo, ni de buscar explicaciones fáciles, donde solo hay hechos terribles y una sentencia firme. En el centro de esta historia estuvieron Ruth y José, dos menores que fueron arrebatados de la forma más cruel, y una madre que tuvo que vivir una pérdida irreparable mientras el país entero observaba cada paso de la investigación. También queda una reflexión difícil, pero necesaria. La protección de los menores no puede depender solo de lo que parece normal desde fuera. Hay situaciones de conflicto familiar en las que el riesgo puede quedar oculto hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, hablar de este caso con prudencia es también recordar la importancia de escuchar, detectar señales y tomar en serio cualquier contexto donde los niños puedan estar en peligro. Si este caso te ha impactado, déjame tu opinión con respeto en los comentarios. Y si quieres seguir viendo documentales de True Crime tratados con rigor, memoria y sensibilidad hacia las víctimas, suscríbete a Almas Corruptas.